el remanente que llega a la casa del Señor para ser alimentado con los ministerios que ya Dios ha equipado, ha llenado de su espíritu, de su palabra. Cada uno de estos ministerios son enviados por el Señor a su casa. De igual manera, en los altares que el hombre levanta para el Señor, aquí va un pueblo a recibir palabra del Señor. He estado compartiendo la palabra del Señor y he estado hablando de estos últimos tiempos, los cuales nos dice Segunda de Tesalonicenses 2, que estamos bajo apostasía. ¿Qué nos muestra y qué nos revela que estamos bajo apostasía? Es el altar del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía, dice la palabra. El diseño de la casa del Señor, Dios se lo entregó a Moisés desde el principio. El diseño de la casa del Señor es único, es uno, no hay dos. El diseño de la casa del Señor, Dios se lo entregó no tan solo a Moisés. Cuando Dios llama a algún levita y a algún sacerdote a trabajar en su obra, Dios le entrega el libro de la ley. La palabra del Señor nos dice que el enemigo de las almas para estos tiempos está trabajando y operando con gran engaño de iniquidad. No vendrá sin que antes venga la apostasía. El enemigo de las almas aún no se puede manifestar porque la iglesia está. Pero sí el hombre puede visualizar y puede ver claramente a qué se refiere Dios en su palabra cuando nos dice que cuando el hombre viese la abominación desoladora en su casa, la venida del Señor estaría cerca. Dios se refiere a su altar. Daniel nos dice que en el altar del Señor se pondría, o que en el altar del Señor se levantarían tropas que profanarían el santuario y la fortaleza de la casa del Señor. Cuando el hombre va al altar del Señor con una asignación, cuando el hombre se para en el altar del Señor, el hombre va a educar a un pueblo. En el pueblo hay hombres, hay mujeres que Dios quiere levantar como sacerdotes y como levitas. Si el comportamiento del sacerdote, o lo voy a volver a repetir, si el comportamiento del sacerdote y del levita está carnalizado, el sacerdote y el levita que está educando al pueblo lo está educando erróneamente. Dios es espíritu. Toda persona que Dios llama a trabajar en su altar como levito, como sacerdote, tiene que dar ejemplo al pueblo. Tiene que ser ejemplo. Este pueblo que Dios le entrega al hombre, que Dios permite que el hombre guíe a su presencia en adoraciones y alabanzas. Este pueblo es de Dios. Este pueblo no es del hombre. El hombre tiene que tener cuidado del alimento que le da al pueblo del Señor. Dios no llama al hombre como influencer. Dios lo llama como sacerdote, como levita, como pastor, como maestro,
como profeta, como evangelista y como apóstol. Esto fue lo que Dios depositó en su casa. Cuando el hombre le trae alimento al pueblo que no viene de la palabra del Señor, el pueblo se intoxica su espíritu. Lo voy a volver a repetir. El espíritu del pueblo se intoxica. Dios no llamó al hombre como influencer. Dios lo llamó, le entregó un ministerio, Dios lo lavó, Dios lo limpió y Dios le dijo que se alejara de todo lo que antes hacía. Cuando el hombre se comporta de esta manera, daña el pueblo que llega al altar del Señor, a la casa del Señor, o el pueblo que ya conoce a este levita o a este sacerdote. Todo lo que el pueblo vea lo va a repetir. Dios no llamó al sacerdote ni al levita como influencer. El pueblo es de Dios. La casa y el altar que el hombre llamado por el Señor prepara, este altar no es del hombre, es de Dios. Cuando el hombre cae en un espíritu de error, en un espíritu idólatra, el hombre comienza a tener estos comportamientos. ¿Qué revela y qué muestra que el hombre llamado por Dios ha caído en un espíritu idólatra, en un espíritu de idolatría? Es su comportamiento. Este pierde el conocimiento de lo que Dios le ha entregado, de la ordenanza que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha dicho. Este pierde el conocimiento de quién es para Dios y comienza a idolatrar. Esto es pecado para el Señor. El pueblo es de Dios. El pueblo no es del hombre. El hombre tiene que saber cómo se expresa hacia el pueblo del Señor. Dios no ha llamado al hombre como influencer. Dios le llamó como levita, como sacerdote. Dios le llamó como maestro, profeta, evangelista, apóstol. Dios no ha llamado al hombre como influencer. Cuando el hombre pierde el conocimiento de qué o de cómo Dios lo ha formado, con facilidad puede comenzar a guiar al pueblo del Señor conforme a sus deseos carnales. Dios no llamó al hombre a esto. El hombre que Dios llama a trabajar en su obra tiene que ser ejemplo para el pueblo del Señor. Todo lo que el pueblo vea lo va a repetir. Todo lo que el pueblo vea lo va a repetir, lo va a hacer. Es porque Dios formó un remanente desde el vientre de sus madres. Lo voy a volver a repetir. Dios formó un remanente desde el vientre de su madre, el cual llega a la casa del Señor o a los altares que el hombre crea a educarse. Dios lo envía y si ve, lo